Entró como quien dominaba cada espacio. Pasos medidos, traje impecable. La corbata apenas suelta para parecer menos formal de lo que era en realidad. Emiliano Navarro tenía la costumbre de controlar la escena antes de necesitar palabras. Aquella mañana, sin embargo, el control se le resbaló en cuanto una carpeta escolar tocó el suelo y se abrió en abanico. Las plumas de un bolígrafo infantil, blancas y finas como copos fuera de temporada, volaron en un arco lento y quedaron suspendidas en el aire, y por un instante la sala pareció detenerse en torno a ese sonido tan trivial y al mismo tiempo tan definitivo. Isabela Córdoba tenía las manos aún ocupadas con 2 tazas de cartón cuando su carpeta se le abrió y las plumas danzaron a su alrededor. Levantó la vista para disculparse con una sonrisa cansada y se topó con sus ojos. Era un encuentro que parecía haber esperado 20 años para repetirse, una mirada que traía arena de otro tiempo. No hizo falta nada más. El murmullo de la sala se transformó en una onda de silencio curioso. Los padres intercambiaron miradas. Algunos teléfonos encontraron bolsillos. Otros, que habían oído hablar de aquel apellido y de aquella historia triste, apretaron la taza de café como si el calor los protegiera del asombro. Él reconoció la manera en que ella sostenía la taza, el ligero temblor en la muñeca derecha. Ella reconoció la cicatriz de sombra detrás de los ojos que la vida de altos vuelos deja en los hombres que han conocido la pérdida. Emiliano avanzó un paso sin pensar, como guiado por una regla invisible, y alguien entre los presentes soltó una risa nerviosa que intentó cubrir la tensión. Las plumas cayeron al suelo y quedaron como puntos blancos sobre la alfombra. Cuando Emiliano se agachó de forma automática para recogerlas, la mano de Isabela hizo exactamente lo mismo. Sus dedos se rozaron. La electricidad del roce fue discreta y profunda, suficiente para que ambos dieran un paso atrás, no por el dolor del contacto, sino por la memoria que despertó. Los niños no tardaron en convertir aquel silencio en charla. Diego, con su lonchera de Spider-Man colgada del hombro, empujó el brazo de Sofía como si compartieran un secreto y murmuró: «¿Los ves? Te lo dije». Sofía, con las trenzas aún brillando de colonia casera, sonrió con los ojos llenos de complicidad. No sabían que aquel empujón pequeño era el motor que estaba a punto de volver a mover 2 vidas adultas. El colegio privado olía a cuadernos nuevos y laca de barniz en las mesas. Había madres que apartaron discretamente a sus hijos para comentar, padres que fingieron no mirar, y el sonido del timbre que marcaba la rutina escolar rompió la tensión, pero solo en apariencia. Algunas miradas no volvieron a su sitio, se quedaron clavadas en la puerta por donde había entrado Emiliano, como si el mundo, por un instante, se redujera a ese trozo de pasillo. Emiliano tenía 38 años. Era viudo desde hacía 5, pero la viudez en su caso llevaba un matiz que pocos conocían. La casa donde vivía parecía una vitrina del pasado, con fotos elegidas, flores que se marchitaban a tiempo en hornacinas discretas y un silencio que se colaba entre los cojines. Había heredado una empresa internacional que exigía nombre, horarios y gestos medidos. Sin embargo, aquello que no pudo someter a su control fue su ausencia de 2 décadas frente a lo que dejó atrás: Isabela. Se le había ido la vida, se lo había llevado una mezcla de miedo y la necesidad de esconder su fracaso en una mudanza que creyó necesaria. No huyó porque fuera un mal hombre, huyó porque temía empeorar lo que amaba si todo salía mal. No supo ver, entonces, que al marcharse dejó a alguien con la herida abierta, sin respuesta, sin explicación. Isabela tenía 37 años, y los pliegues en sus manos contaban más historias que cualquier tarjeta de presentación. Era maestra de primaria en aquel colegio desde hacía casi 10 años, una mujer que a la vez impartía lecciones de ortografía y de paciencia. Su vida se compone de mañanas apretadas, de listas de materiales que nunca llegan a completarse a tiempo, de cenas rápidas y de la presencia constante de doña Rosa, su madre, que vive en un piso modesto del vecindario y cuida de su nieta con manos de mantequilla y de hierro. Isabela era madre soltera por elección y por necesidad. Aquella decisión había nacido de un territorio sin brújula, cuando a los 20 y tantos alguien marchó sin explicar las razones. Diego y Sofía llevaban en realidad la historia más inocente y peligrosa, la de 2 niños que actúan como puentes sin medir la fuerza del arco.
Mejor amigos desde la infancia escolar habían construido pequeños rituales, intercambiar cromos, sentarse juntos en la excursión del cole, intercambiar meriendas. A los ojos de ellos, reunir a sus padres en la misma sala era como cuando una pieza de un puzzle encaja en su sitio y todo se vuelve más claro. Operación Cupido. Bromeaban los dos entre dientes con la seriedad de quienes creen que los adultos necesitan guías para comprender lo obvio. Después del primer choque, las plumas, el silencio, las miradas, vino la incomodidad pública. Susurros, un café derramado por nervios, la directora que improvisó una presentación para desviar la atención. Pero la ciudad tiene oídos, y el colegio no fue una excepción. Al salir, en el patio, algunas madres se acercaron con comentarios que disfrazaban el interés como cortesía. No sabía que su familia había vuelto a la ciudad, dijo una, midiendo la respuesta. Sí, ha venido con su hijo, respondió otra con aquella mezcla de curiosidad y juicio que forman las comunidades cerradas. Emiliano, sin pretenderlo, se encontró arrastrado a una red de rumores que él no había tejido y que, sin embargo, le devolvía una identidad que creía haber dejado en un cajón de su vida pasada. Aquel día, cuando regresó a su coche, negro, impecable, su reflejo en el cristal le pareció menos conocido que su propia sombra. Pensó en lo que había perdido, en la carta que escribió y nunca envió, en la advertencia que le dio su padre, en la lluvia de aquella noche en la que se marchó. Se repitió a sí mismo una y otra vez que ahora no podría arreglar 20 años con gestos. Aún así, la idea de ofrecer algo tangible surgió como puente imperfecto. Si las palabras fracasan, se dijo, al menos el tiempo y la constancia podrían hacerlo mejor que un billete. La vida tiene la costumbre de poner a los mismos seres en contacto por motivos aparentemente pequeños. Emiliano empezó a aparecer en la escuela por razones inocuas: llevar a Diego un proyecto de ciencia que había olvidado en casa, firmar autorizaciones de excursión, preguntar por la lista de materiales. Nada de eso era operado por un plan preconcebido. Era más bien un movimiento de regreso que tomaba la forma de asuntos prácticos. En cada encuentro, su voz se volvía un poco menos rígida y su mirada un poco más vigilante hacia ella. Había gestos que él hacía sin pensar: recoger un lápiz que se ha caído, ofrecer una silla, preguntar por la salud de la madre. Eran actos simples que, sin embargo, llevaban el peso de la historia. Isabela, por su parte, mantuvo la compostura. No era indiferencia, la vida no la había educado en la indiferencia, sino prudencia. Había aprendido a medir las palabras porque sabía que lo que no se dice a tiempo puede convertirse en una grieta. Los años la habían hecho fuerte, pero también cauta. Había reconstruido su vida con dignidad, con turnos dobles cuando hacía falta, con cenas que olían a verdura cocida y a pan tostado. Nunca permitió que la lástima fuera moneda de cambio. Su mundo giraba alrededor de Sofía, de la clase y de Doña Rosa, quienes, con una mezcla de orgullo y recelo, seguían la escena con la atención de quienes conocen todos los capítulos de una novela familiar. Los primeros encuentros entre Emiliano e Isabela tuvieron el ritmo de una canción que suena a medias, momentos de armonía intercalados con silencios cargados. A veces ella lo miraba como quien observa un libro conocido que ahora muestra páginas en blanco, y otras, él buscaba el hueco en su vida para ofrecer un gesto que le pareciera útil. En una de esas ocasiones, durante la excursión al planetario, Rick, el profesor de ciencias, organizó parejas para una actividad de constelaciones. Diego y Sofía, como siempre, eligieron estar juntos, y por proximidad, sus padres quedaron sentados uno al lado del otro. Bajo la cúpula negra, con estrellas proyectadas en calma, hubo un momento, una constelación que tardó en entenderse, en que los dedos de Emiliano rozaron la mano de Isabela al pasarle una linterna que había rodado. Ninguno habló. Las voces del planetario eran susurros, y los dos aprendieron en ese gesto accidental la delicadeza de lo posible. Los niños, sin entender el trasfondo, se convirtieron en artífices inocentes. Una vez, en la biblioteca del colegio, Sofía dejó caer un bote de brillantina que reventó como una pequeña constelación en la alfombra. Mientras las madres se inclinaban a recoger el desastre,
Emiliano, sin pensar en cómo sería percibido, se quitó la americana y empezó a ayudar. Hubo una mezcla de risas contenidas. Sofía, exultante, miró a su madre como si todo fuera una broma perfecta. En esas pequeñas escenas, la ternura se asomaba sin protocolos. Un adulto limpiando brillantina con manos que manejan millones y una madre aceptando la ayuda como si fuera un acto más de la comunidad. No todo era suavidad. Las diferencias de mundo asomaban con su propia voz. Una vez, en una reunión informal en la que la familia Navarro fue invitada por la dirección, surgieron comentarios sobre actividades extraescolares de alto costo. Emiliano, con la intención de facilitar, mencionó opciones que le parecieron válidas. Algunas miradas entre padres decían más de lo que las palabras podían. Isabela percibió aquello sin dramatismo. No era envidia lo que notaba, sino una caída de mirada que no hablaba de ella, sino de una distancia. Ella se mantuvo firme. Su orgullo no se regía por modas. Y aunque la vida material de Emiliano flotaba como un globo de otro color, las pequeñas confesiones de la convivencia entre los niños empezaban a tejer un puente que ninguna cuenta bancaria podía comprar. Había además una hermana, Lucía Navarro. Era la figura que desde el principio advirtió que aquella escena podía convertirse en historia pública. Lucía no era ni víctima ni verdugo, era quien observaba, mediaba y cuando hacía falta, servía de puente. Conocía el pasado de su hermano y las rendijas de su orgullo. A simple vista, Lucía parecía desapasionada, pero su sonrisa se volvía más afilada cuando detectaba la sutura emocional en los demás. Fue ella quien en la primera semana desde el reencuentro invitó a Emiliano a un café en su despacho y le dijo sin rodeos: «No puedes aparecer y pensar que todo se arregla por interés. Si vuelves a esa mujer, tienes que volver a ella entero, con las razones, las disculpas y la paciencia». Emiliano escuchó y asintió. Las palabras le sonaron a verdad. La vida, en su manera de ser cruelmente irónica, presentó el conflicto que nadie deseaba ni esperaba. Un regalo mal calculado. A Emiliano le pareció una idea inocente comprar una laptop para Sofía después de verla dibujar con lápices y ojos que pedían una herramienta mejor. Pensó en la utilidad, en ofrecer oportunidades. Pensó también en enmendar con un acto que en su mente era práctico. La compró con la misma decisión con la que firmaba contratos, pensando que aquello, como una brújula nueva, ayudaría en su navegación futura. No advirtió o no pensó en el efecto simbólico. Allí donde la dignidad de Isabela esperaba gestos de tiempo y palabra, él colocó un objeto de alto valor. Para algunas personas eso es generosidad, para otras, condescendencia. El día que la laptop entró en escena fue una mañana de recreo. Diego y Sofía la habían traído por la tarde, emocionados, a la biblioteca para mostrar a sus amigos. 10 niños rodeaban la mesa como una constelación de curiosidad. Las madres no tardaron en percibir el objeto, una caja con la marca discreta, envuelta en un papel que no disimulaba su precio. Isabela entró en la sala y vio la caja. No hubo drama teatral. Su cuerpo reaccionó con una descarga de sorpresa y luego con algo más tartamudo y fino, el orgullo pinchado. «¿Quién ha traído eso?», preguntó en voz baja, sabiendo la respuesta antes de que la frase se formara del todo. Diego, sin filtros, respondió con orgullo infantil: «Emiliano, se la ha traído a Sofía». El silencio volvió a instalarse. Los mayores miraron a Emiliano, que aún estaba al otro lado de la sala con Lucía, que sonreía con ese gesto medio amable, medio indignado que reservaba para las situaciones dignas de ironía doméstica. Isabela se acercó, sujetando el borde de la mesa con las palmas. Sofía miró a su madre con los ojos grandes, sin entender por qué aquello podía ser un problema. Ella lo aceptaba como un regalo maravilloso, una ventana. Lo que para Sofía era una ventana, para Isabela se sintió como una ventana rota en su orgullo. No por la laptop en sí, sino por lo que representaba, la posible lectura de que necesitaba una ayuda externa que la anulara como madre. La reacción no fue escándalo, fue una retención, una decisión consciente de no aceptarlo sin aclaración. Ella respiró, elaboró una respuesta que no hiriera a su hija y decidió que aquello necesitaba una conversación con Emiliano en privado. No era un rechazo al regalo,
Era un rechazo a la supuesta lógica que lo convertía en sustituto de un tiempo que nadie le había dado. Emiliano, por su parte, no entendió la reacción de inmediato. Para él, la laptop era una forma de ofrecer futuro. No esperaba reproches por la generosidad. Cuando Isabela lo llamó a un lado en el pasillo, con la voz contenida pero firme, sintió que algo se le escapaba de las manos. Ella no levantó la voz, pero cada palabra estaba rodeada de filo. «No se trata del ordenador», dijo ella, sin rodeos. «Se trata de entender por qué crees que el acceso a algo se compra con un objeto. Mi hija necesita tiempo, no reemplazos. Necesita que nos presentes a las cosas importantes desde la constancia». Él buscó palabras correctas, gestos que no parecieran huecos. «Lo sé», contestó sin más. «No quería sustituir nada, solo pensé que podría ayudar». «Ayudar con dinero es fácil», replicó Isabela. «Ayudar con presencia es difícil. ¿Lo entiendes?». Él lo entendió en la parte del cuerpo donde las verdades tardan en caer. Sintió que la falta de explicación sobre su marcha 20 años atrás volvía como una ola, y no como una marejada. Quizás porque no había pedido perdón, quizás porque había evitado el terreno donde se duele la gente. En cualquier caso, aquel malentendido mostró que él, con todos sus recursos, todavía ignoraba los mapas emocionales de aquella vida que dejó. La noticia del regalo pronto se volvió materia de conversación entre los padres. Algunos defendían el gesto, otros lo miraban con recelo. Se tejieron opiniones, ninguna completamente justa. Lucía, siempre práctica, llamó a su hermano por teléfono esa misma tarde y le dijo sin solemnidad: «Los regalos no rompen las historias, pero sí las destapan». Esa frase, que sonó a admonición y a consejo, caló hondo. Emiliano empezó a entender que su presencia no sería neutral. Cada acto suyo sería leído a través del prisma del abandono pasado. Si quería reconstruir algo real, tendría que ir más lento de lo que su prisa natural permitía. Los niños no tardaron en intervenir a su manera. Operación Cupido cambió de nombre en secreto y de método. Ya no solo bastaba empujar a sus padres hacia encuentros fortuitos, ahora fabricaban escenas pequeñas que obligaran a la comunicación. Pintaron carteles, organizaron excusas para compartir meriendas en casa de Emiliano, fingieron que se les había olvidado algo en el parque para alargar la tarde. Había ingenuidad en su plan, y una eficacia que provenía de la pura persistencia. En una tarde de lluvia, cuando el barro hacía a los caminos del parque una especie de lienzo oscuro, los niños se despeinaron y dejaron huellas de lodo en los bajos del pantalón. Fue Sofía quien, valiente, sugirió que pasaran por casa de su madre a cambiarse. Emiliano, que había sido invitado a acompañar a Diego, se quitó los zapatos y terminó enseñando a los niños cómo secar las botas con calor de calefacción y cuentos improvisados. La abuela Rosa puso una olla de sopa en la cocina y entre cucharadas empezó a hablar de la ciudad, de los vecinos, de cómo los pretéritos siempre vuelven con la misma voz. Nadie en esa cocina imaginó que una decisión comercial de 20 años atrás había creado una pequeña retaguardia emocional donde se reunían la bronca, la ternura y la rutina. Poco a poco, la presencia de Emiliano dejó rastros diferentes a los que él mismo esperaba. No eran los rastros de la opulencia que imaginaba, eran huellas de tiempo. Apretar botones en tareas de clase, leer en voz alta un cuento de dragones con la voz que intentaba parecer menos solemnemente corporativa, ayudar a recoger la mesa y quedarse un poco más para lavar los platos. Fueron actos simples que para Isabela contaban más que un paquete bonito. Sin embargo, esos mismos actos cohabitaban con malentendidos. Una vez, en un taller de manualidades, Emiliano compró pegamento de alta gama para un proyecto y terminó pegando sin querer una solapa del delantal de Isabela a la mesa. Todos rieron y la brillantina quedó pegada en su mano como una marca de clemencia. Isabela se enfureció por un segundo, que luego se transformó en una risa contenida. No podía evitar sentir, a veces, que las cosas no se alineaban con la seriedad que requería reparar. Hubo otra escena que dejó a muchos sorprendidos. Un recreo en el que un padre preguntó en tono que pretendía ser casual si Emiliano había venido solo por nostalgia o por otra razón.
Emiliano no contestó con la frialdad de los hombres de negocio. Contestó con una frase que sonó más a confesión que a justificación. Vine porque mi hijo me necesita, y porque yo necesito aprender a no huir. La frase flotó en el patio, y los presentes se quedaron con algo de asombro, porque allí se veía la fisura de su orgullo, y la gente, en general, aplaude cuando un hombre reconoce una debilidad. Aún así, la ciudad observaba con cejas levantadas. El encuentro, por el modo y el lugar, era enigmático para muchos. Un millonario viudo que reaparecía en la vida de su amor joven, convertida en maestra. Era un argumento que los vecinos repetían en la puerta del colegio con una mezcla de incredulidad y deleite. Las redes del barrio se nutrían de relatos en voz baja. ¿Has visto al señor Navarro? Pobrecita, ¿qué le habrá dicho? La maestra está muy bonita, ¿no? Todo eso alimentaba el rumor, y los rumores tienden a exagerar los detalles más jugosos. En medio de ese rumor y de esas pequeñas batallas cotidianas, ambos protagonizaron un momento que ninguno de los dos había previsto, un almuerzo improvisado en la casa de Emiliano. La excusa fue simple, llevar a Sofía a ver un proyecto artístico que él quería mostrarle, y la asistencia se organizó con naturalidad. La casa, grande y luminosa, olía a café recién hecho y a maderas pulidas. Para Isabela, la atmósfera fue una mezcla entre fascinación y cierta incomodidad. Podía apreciar la belleza sin dejar que la belleza la definiera. Para Emiliano, la invitación fue un riesgo y una oportunidad de vulnerabilidad que no supo convertir en discurso perfecto. Allí, entre platos sencillos y risas de los niños, Isabela descubrió pequeños gestos, una fotografía de familia discreta en la repisa, un libro de relatos que le pareció seleccionado con intención, un reloj de escritorio con una inscripción casi invisible. Emiliano habló poco de su pasado, y cuando lo hizo, las palabras fueron escasas, medidos fragmentos que no alcanzaban a explicar la mudanza de hace 20 años. Él fue honesto hasta donde la prudencia le permitió. Confesar demasiado, pensó, podría abrir heridas que no sabía curar. Se limitó a decir que hubo miedo, que la empresa lo tragó, y que creyó que separándose protegería a quienes amaba. Isabela escuchó, más atenta a las sinceridades que a las justificaciones. No cerró puertas, tampoco las abrió, simplemente registró. El almuerzo terminó con una sensación ambigua, ternura que convivía con preguntas sin respuesta. Matthew, el perro de la casa, saltó al sofá dejando huellas de barro y sofocó una conversación que se encaminaba a preguntas más hondas. Los niños se acostaron en el salón a ver una película vieja, y Emiliano se quedó un rato más en la cocina, lavando tazas con cuidado casi ritual. Cuando salió, Isabela ya se había ido con Sofía. La puerta cerrada dejó un pequeño hueco de silencio que nadie supo llenar por completo. Poco después de aquel almuerzo, el rumor del regalo y la tensión que generó se extendieron por el barrio como una mancha de tinta. El enigma del encuentro había comenzado a dejar a muchos atónitos, no solo por la posibilidad de un reencuentro romántico, sino por la forma en que las historias antiguas pueden caber en las esquinas más cotidianas. Una sala de reuniones, un parque embarrado, una mesa con brillantina. Las reacciones iban desde la admiración disimulada hasta el juicio silencioso. En todas ellas, sin embargo, había algo de expectación. ¿Qué haría Isabela? ¿Aceptaría las migajas del pasado o pediría el pan entero de la verdad? En uno de esos días en que el aire parecía retardar la respiración, Diego vino a la escuela con la caja de la laptop entre los brazos, orgulloso como quien presenta un trofeo. Los niños formaron un corro alrededor de él. Las maestras miraron con curiosidad. Cuando Isabela entró en la sala y vio la caja, su rostro se volvió una superficie en la que se leían distintas emociones: sorpresa, orgullo por el regalo a su hija y algo más oscuro, un recuerdo que no había querido recuperar. Se acercó al grupo y en el umbral todos los ojos se fijaron en ella. Fue entonces cuando la sala, que había sentido el inicio de una comedia romántica, dejó asomar una fisura que prometía conflicto. Emiliano, que estaba llegando en ese mismo momento para llevar a Diego, apareció en la puerta como quien entra en un escenario y no sabe cuál será su papel.
Lucía, detrás suyo, observaba con frescura calculadora. Hubo una pausa que duró lo necesario para que el murmullo se convirtiese en silencio. Isabela respiró y dijo con la voz que usa para corregir un cuaderno: «No se puede reemplazar el tiempo con objetos». La frase quedó suspendida y en los rostros de muchos padres se dibujó esa mezcla de comprensión y morbo que acompaña a los episodios públicos. Emiliano miró a Isabela. Su expresión fue primero de sorpresa, luego de reconocimiento y finalmente de algo parecido al arrepentimiento. No estaba preparado para esa pureza de juicio, ni la esperaba en un patio escolar donde los problemas suelen disolverse con merienda y juegos. La discusión fue breve y sin estridencias. Él intentó excusas, ella exigió claridad. Hubo palabras medidas, miradas que buscaron y 1 millón de pensamientos no pronunciados que orbitaban la escena como aves de tormenta. Algunos padres cruzaron miradas: la sala, la comunidad, las mesas de café del barrio que sabían contar historias antes de que terminara la semana. En ese instante, el enigmático encuentro no era solo un reencuentro romántico, era un espejo donde la comunidad intentaba verse a sí misma, en su curiosidad y en su juicio. Y mientras el sol del mediodía hacía un gesto por colarse entre las nubes, dejando una luz pálida en las vitrinas del colegio, un niño, quizá por la torpeza de la inocencia o por el plan perfeccionista de su Operación Cupido, dejó caer la caja de la laptop. La envoltura se abrió. La sala contuvo la respiración. La caja cayó al suelo como una metáfora en trozos, y en el mismo instante en que el envoltorio chasqueó y la tapa quedó a la vista, el aire pareció detenerse. Hubo caras, silencios y la sensación de que algo estaba cambiando de verdad. Isabela, con las manos ya vacías de los papeles que antes sujetaba, miró la caja abierta y sintió una oleada que no se parecía a la sorpresa, sino a la certeza de que la conversación que necesitaban no podía demorarse más. Emiliano, a su vez, sintió cómo las palabras que todavía no había pronunciado se apretaban en la garganta como si fueran a ser demasiadas o demasiado tarde. En ese punto exacto, con la laptop expuesta y los niños alrededor ansiosos por la novedad, la escena quedó fija. Manos, miradas, la caja abierta en el suelo y el murmullo de la comunidad presente. Fue una imagen pública y privada a la vez, la materialidad de un gesto que significaba más de lo que cualquiera hubiera pensado. Y todos, sin excepción, aguardaron la respuesta que definiría el siguiente movimiento de ambos. Antes de seguir con esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué harías tú en el lugar de Isabela. La caja abierta quedó como una herida expuesta en el suelo del aula. La etiqueta brillante, la espuma interior, la luz que rebotaba en la pantalla. Los niños la rodeaban como si aquel rectángulo fuera un altar nuevo. Los adultos, en cambio, respiraban expectantes, como antes de una decisión pública. Emiliano sintió en la garganta la familiaridad de no saber qué decir. Esa incertidumbre tenía otro nombre ahora: responsabilidad. Isabela esperó hasta que la marea de bebés curiosos se disipara para tomar a Sofía de la mano y con la mirada firme mirar a Emiliano. «Podemos hablar a solas», dijo, sin alzar la voz. «Ahora». Él asintió. El pasillo del colegio se convirtió en un lugar de ecos. Pasos de zapatos, el olor a papel y a tinta, la distancia de los recreos que se colaba por unas puertas entreabiertas. Cuando estuvieron frente a frente, sin público, los silencios se volvieron necesarios y peligrosos a la vez. Él intentó colocar palabras que no sonaran a excusa. Ella pidió lo que siempre había pedido sin nombre claro: explicaciones reales y un tiempo que no fuera una promesa fugaz. «No buscaba comprar nada», murmuró Emiliano, con la voz rasgada. «Lo compré porque vi en tus manos que Sofía merecía oportunidades. Tal vez fue torpe, no lo pensé bien». «No es la laptop, Emiliano», respondió ella. «Es todo lo demás. Es que te fuiste sin decir por qué. Y 20 años pesan más que cualquier caja. Mi hija necesita que tú seas un referente, no un presente envuelto». Sus palabras eran medidas,
tan firmes como las letras que corrigen en los cuadernos. No había drama histriónico, solo la verdad desnuda que tantas veces había esperado. Él tomó aire. Después de todo, aquello no era solamente pedir perdón, era aceptar que sus actos habían generado un mapa que ahora debía seguir sin atajos. Tengo miedo de que mis palabras suenen a excusa, dijo, pero te debo una explicación completa. Fui cobarde. Pensé que al irme protegía a quien estaba conmigo. Me equivoqué. Ella cerró los ojos un momento, como quien repasa un cuaderno en busca de una respuesta. A su lado, el murmullo del patio volvía a la normalidad, pero entre ellos había algo que no admitía más dilaciones, la conversación que ambos merecían. La noticia del incidente corrió por el barrio como agua en canaletas. Las voces que antes se limitaban a la puerta del colegio ahora tejían comentarios en cafés y charlas de WhatsApp. No tardaron en aparecer grupos que sin maldad fundamental opinaban sobre lo que había sucedido entre dos personas con historia. Lucía, atenta a la marea social, decidió intervenir antes de que los juicios se enquistaran. «Vamos a invitar a tu madre y a mi hermano a una comida», dijo a Emiliano. «No para que juzguen, sino para que escuchen. No puedes reparar con discurso corto lo que construiste con desaparición larga». Él aceptó. Tal vez la fuerza de su hermana residía en la forma en que planteaba lo inevitable, que los cuerpos sociales que les rodeaban serían tributarios de sus acciones, y mejor era que esas acciones tuvieran coherencia y transparencia. La comida en casa de los Navarro fue un examen público disfrazado de reconciliación familiar. Ricardo y Elena, los padres de Emiliano, llegaron con la mezcla enrojecida de la curiosidad y el orgullo que acompaña a las familias que siempre han sentido el vértigo del apellido. Inicialmente, su presencia fue una losa, miradas que parecían medir el daño y la posibilidad de reparación según códigos de honor que venían de otra época. Sin embargo, esa mesa fue también el lugar donde los afectos se mostraron torpes y sinceros. Ricardo soltó una carcajada que no escondía sorpresa cuando la abuela Rosa trajo un plato de guiso casero, y Elena ofreció una mano cálida a Isabela, tímida, como probando la temperatura de una tregua. Isabela llegó acompañada de doña Rosa y de Mateo. La entrada de Mateo tensó el ambiente. Su ceño severo no ocultaba un instinto protector que había aprendido a base de tardes en las que la vida exigía vigilancia. No era confrontación gratuita, era familiaridad trasladada a la arena pública. Él observó a Emiliano con la cautela del que mide riesgos. No creía que un coche lujoso fuera buena carta de presentación frente a la historia de una mujer que había quedado sola a criar. La mesa, larga y con platos sencillos, fue el escenario donde se dijeron pequeñas verdades. Emiliano habló sin la solemnidad del tribunal ni la grandilocuencia del empresario. Habló con la voz quebrada de quien repasa un pasado y busca reconstruir un porqué. Contó esa tarde de lluvia en la que se fue, el miedo a hundir a su familia si la empresa se hundía con él, la idea absurda de que la distancia era un acto de cuidado. Dijo que había querido proteger y que en su intento de proteger había roto. No fue una justificación perfecta. Fue la confesión de un hombre que, por fin, dejaba la máscara de la gestión para mostrar la carne de su arrepentimiento. Isabela escuchó, y cuando le tocó hablar, dejó salir la acumulación de años en un relato que no era venganza, sino un ajuste de cuentas afectivo. Habló de noches en vela, de llamadas sin respuesta, de preguntas sin cierre. Habló de cómo construir sola la dignidad para su hija, de esa sensación agridulce de sentirse admirada por algunos y juzgada por otros. Sus palabras no pedían destruir, pedían reconocimiento y pasos reales. La conversación no borró la herida en una tarde, pero abrió una ruta donde la reparación podía iniciarse. Ricardo, que no era hombre de muchas lágrimas, miró a su hijo con una mezcla de culpa y comprensión. Elena, con la prudencia de quien ha visto historias repetidas, se inclinó hacia Isabela con un gesto que no buscaba corregir, sino acompañar. Mateo no dejó de observar, pero los músculos de su mandíbula parecían relajarse ante la evidencia de que Emiliano, al menos esta vez, quería escuchar y no huir. La reparación, en la práctica, no vino envuelta en paquetes.
Vinieron, en cambio, semanas de pequeñas constancias que poco a poco hicieron que Isabela empezara a creer en la posibilidad de un cambio. Emiliano dejó de presentarse en la escuela con grandes gestos, comenzó a acompañar a Diego a eventos, pero más importante, comenzó a tomarse responsabilidades cotidianas, ayudar con deberes, asistir a tutorías, preguntar por el progreso de Sofía con interés genuino. A veces la torpeza se manifestaba de forma simpática. Una vez trajo un bocadillo raro que nadie había visto en el barrio y que Sofía probó con cara de diplomacia. Otra olvidó el día de la clase de música y apareció con una camiseta arrugada, disculpándose con una sonrisa honesta. Esas pequeñas escenas domésticas se convirtieron en el verdadero cambio. Cuando Emiliano, un viernes cualquiera, se quedó a ayudar a Sofía con un proyecto de ciencias en el salón humilde de su casa y terminó pegando brillantina en el delantal de la propia Isabela, ambos se rieron de la surrealista igualdad de la escena. Un empresario con brillantina en la mano y una maestra con el corazón dispuesto a ver los gestos. La brillantina, que al principio pareció una broma, quedó como marca visible de un acercamiento que no pretendía borrarse. Aún así, la comunidad no dejó de observar. El enigma no se resolvía con simplicidad. Para muchos, la presencia constante de un hombre con recursos junto a una mujer que había hecho su vida sin ellos resultaba sorpresiva. Algunos padres susurraban, otros aplaudían la iniciativa, y las redes seguían alimentando pequeñas historias. Pero la consecuencia más importante fue que los niños, suyos y de otros, comenzaron a ver un ejemplo de cómo dos mundos podían intentar encontrarse sin que uno devorara al otro. En una tarde de excursión, mientras la lluvia fina convertía al parque en un tapiz de olores a tierra mojada, los niños jugaron como esponjas de alegría. Diego y Sofía rodaron por el barro, sus manos dibujaron mapas oscuros en los pantalones y los zapatos se llenaron de charcos. Mateo, vigilante, y Lucía, riendo con la libertad que da la observación, miraban cómo la escena se tejía con hilo de realismo familiar. En la cocina de la casa de Isabela, doña Rosa secaba las botas con un paño y servía un chocolate caliente, que olía a canela. Emiliano, allí, parecía menos un magnate que un hombre que había aprendido a sonreír con las pequeñas cosas, a secar botas con paciencia, a escuchar una historia de colegio sin interrumpir. El tiempo fue su aliado más honesto. Hubo días en que Isabela se enfadaba por gestos que ella leía como torpes o impostados. Otras veces lloraba por recuerdos no resueltos. Emiliano aprendió que pedir perdón era solo el inicio. La constancia era la prueba de fuego. Y así, lentamente, la familia de ella, doña Rosa y Mateo, empezaron a notar cambios que el dinero no podía explicar. Lo que más pesó fueron las acciones. Acudir a la consulta del pediatra sin hacer preguntas triunfales, quedarse hasta terminar la tarea del cole, aunque eso implicara perder una reunión de negocios, aprender el nombre de la profesora de música de la escuela. La laptop, en concreto, dejó de ser símbolo de ofensa cuando se convirtió en un proyecto conjunto. Emiliano, después de la conversación en el pasillo y de la comida familiar, pidió hablar con la dirección del colegio. Lo hizo no para imponer una donación, sino para proponer que la herramienta sirviera en un plan pedagógico que involucrara a padres, a profesorado y a los niños. Propuso montar un taller de alfabetización digital para las familias. Propuso estar presente, como voluntario, no para dirigir. Fue un gesto que no ocultaba su alto poder adquisitivo, pero sí lo situaba en el lugar donde quizás era menos dañino, el del servicio compartido. Isabela vio ese movimiento con cierta desconfianza, hasta que comprobó que él, en esas sesiones, no hablaba de su cuenta bancaria, sino de cómo repartir tiempo para que los padres pudieran participar. No todo fue armonía. Hubo escenas de celos, de orgullo herido, incluso de rumores que inflaban detalles. Una vez, en una reunión escolar, un padre lanzó una broma sobre los donativos de Navarro, y la sala se tensó. Emiliano, lejos de encender la discusión, pidió la palabra, y con la calma de quien ha aprendido a contener su instinto de defensa, dijo: «Si algo he hecho mal, lo corregiré. No busco que me aplaudan, busco que se me deje demostrar con tiempo».
Esa frase, tan simple, dejó a algunos atónitos, y a otros, al menos en silencio respetuoso, porque en el fondo, la gente suele aceptar la humildad visible. El punto de inflexión más decisivo llegó una noche que empezó como una cena familiar sencilla y terminó siendo la confesión que ambos necesitaban para cerrar una tumba emocional. Lucía organizó la cena en el jardín de la casa de los Navarro, una mesa larga con velas, platos caseros y la presencia discreta de Ricardo y Elena. Hizo falta valor para invitar a Isabela y a su familia. Lucía, con esa habilidad que la definía, entendía que la intimidad en público podía ser una forma de proteger. La noche estaba tibia, con el sonido lejano de la ciudad como telón, y un viento que traía el aroma de la tierra húmeda tras una lluvia reciente. Sentados frente a frente, bajo la luz temblorosa, Emiliano dejó caer por primera vez, sin rodeos, las razones que lo llevaron a marcharse. No inventó excusas. Habló de la quiebra que había estado a punto de devorar la empresa, del miedo a arrastrar a quienes amaba hacia el desastre, de un orgullo que en vez de sostenerlo, lo paralizó. Contó cómo la noche en la que se marchó, la lluvia era tan intensa que las calles parecían ríos, cómo no supo mirar a los ojos de quien amaba y decir la verdad por miedo a ser el responsable de un fracaso colectivo. Habló del silencio que siguió, de las cartas que escribió y nunca envió, de la distancia que creyó protectora y que en realidad fue abandono. A Isabela lo escuchó sin interrumpir, con los ojos que guardaban las líneas de años duros. Cuando le tocó responder, no fue para reprochar irreparable, fue para poner los puntos sobre las i. Habló de noches en vela junto a una cama vacía, de días en que la ciudad parecía llena de espejos que le devolvían la imagen de una madre sola, de cómo hubo momentos en que la dignidad se hizo a fuerza de no pedir limosna, sino trabajar. Habló de su niña, de cómo había aprendido a reír a pesar de todo, y de cómo cualquier gesto que pareciera un atajo hacia la reparación debía ganarse con tiempo. Fue en esa cena donde ambos comprendieron que el perdón no era una concesión inmediata, sino un camino que los dos tendrían que transitar con claridad. Emiliano ofreció más que palabras, propuso que su presencia se midiera en actos concretos, en calendarios sin ausencias y en el compromiso de ser padre y compañero sin presidencias. Isabela, con la prudencia que la había protegido, pidió no promesas grandilocuentes, sino coherencia en los pequeños detalles. Lucía, al ver la conversación franca, dejó caer una sonrisa que anunciaba tregua. Ricardo, con la emoción todavía contenida, tomó suavemente la mano de su hijo como para decir que a veces también los mayores pueden aprender a volver. Los días siguientes no fueron un tramo recto hacia la felicidad perfecta. Hubo retrocesos, explicaciones repetidas, momentos en que el orgullo de ambos casi los devuelve a las orillas del desistimiento. Pero en cada tropiezo, la presencia era la medida del cambio. Emiliano empezó a asistir a reuniones de Lampa, a recoger a Diego y a Sofía cuando la jornada se alargaba, a participar en meriendas sin que fuera noticia. Se dejó ver barriendo el patio tras una actividad escolar, con las manos manchadas de tiza, sin la preocupación de mantener un estatus que el resto del barrio no exigía. Los niños siguieron siendo agentes activos, pero sin manipulación. Su amistad se mantuvo la misma, y a veces las iniciativas de Operación Cupido derivaban en juegos que unían a las familias en pequeñas celebraciones. Sofía dibujó un día un cartel que colgaron en el salón de actos, unidos por la amistad. La imagen sencilla provocó unas risas y un silencio emotivo. La infancia, en su inocencia, había colocado la brújula en el lugar correcto. Llegó el día del árbol. No era un árbol cualquiera. Era el mismo parque donde, según contaban las memorias pequeñas de dos adolescentes, se habían hablado por primera vez. Lucía había organizado una excursión escolar con motivo de una jornada de lectura al aire libre, y, sin que pareciera una apuesta, sugirió que aquel fuese el lugar para algo que, inevitablemente, todos fuimos a ver, una pequeña ceremonia que no era otra cosa que la vida encontrando su sitio. La mañana amaneció templada,
Una nube baja se fue convirtiendo en sol que filtraba su luz entre las hojas. El suelo todavía guardaba huellas de lluvias pasadas. El olor a tierra a punto de secarse llenaba el aire. Los niños, como siempre, traían el elemento de sorpresa, rehusaban las formalidades y planificaban con la sinceridad de quienes creen que todo lo obvio merece celebrarse. Sofía, con las trenzas más sueltas de costumbre, y Diego, orgulloso en su papel, habían preparado un pequeño acto: pétalos de flores en bolsas de papel, dibujos y una canción que habían ensayado en secreto. Mateo, que había terminado por aceptar la presencia de Emiliano de forma cautelosa, vigiló, pero también ayudó a cortar algunos listones de tela para decorar el tronco. Cuando llegó la hora, el círculo se formó alrededor del árbol. Había vecinos, padres y algunos curiosos que habían oído rumores. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un eco de expectación. Algunos preguntaban en voz baja si aquello sería una proclama pública o solo un gesto íntimo. Emiliano llegó sin anuncio, con las manos limpias de rastro pero cargadas de nervios. Isabela vino acompañada de Sofía y de doña Rosa, con la sencillez que la representaba. Lo que ocurrió a continuación no fue un espectáculo calculado, sino un acto de verdad. Él tomó la palabra con la natural torpeza de quien se expone voluntariamente. «Hace 20 años me fui porque no supe ser valiente», dijo. «Pensé que mi ausencia era menos dañina que mi fracaso. Hoy sé que fallé. Vengo a pedir otra cosa que no es perdón por recibo. Vengo a ofrecer tiempo, presencia y trabajo para merecer volver a estar». No pidió nada a cambio, solo que sus actos pudieran hablar. Isabela, con la voz tremulosa, no por debilidad, sino por la fuerza del momento, respondió con honestidad. «No puedo borrar lo que pasó, pero veo cambios, y eso tiene que contarse. Si vas a quedarte, que sea entero. Si vas a volver, que sea por los pasos largos y no por los atajos». Los pétalos cayeron como lluvia tierna cuando Emiliano se arrodilló junto al árbol y en un gesto que combinó simbolismo y certeza, sacó un pequeño estuche con una alianza sencilla, sin ostentación, pensada para vestir una vida que ya no necesitara gestos grandilocuentes para afirmarse. El silencio que siguió fue total. Los niños, obedientes a su propio código, tiraron los pétalos con entusiasmo, creando una lluvia de color que contrastaba con la seriedad de los adultos. Isabela tardó unos segundos, que parecieron eternos, en aceptar la propuesta. No fue un sí impulsivo, fue un permiso cauteloso para creer en la continuidad. Cuando lo dijo, su voz se llenó de una mezcla de alivio y esperanza. Las miradas de los asistentes se rompieron en emoción. Algunos sorprendidos no podían creer que una historia así, que había alimentado tantas conjeturas, terminara con una escena tan humana. La comunidad se quedó atónita. El encuentro que había empezado como enigma culminó en una escena que dejó a muchos sin palabras. Fue un final que no borraba el pasado, pero sí lo transformaba en base para una vida nueva compartida. Después vino la celebración íntima, una comida sencilla en la casa de Isabela, donde la abuela Rosa preparó una tortilla y un bizcocho que olía a infancia. Ricardo y Elena, ya menos recelosos, llevaron flores. Lucía trajo un postre que desde siempre resultaba infalible en reconciliaciones. Mateo dejó junto a la puerta una caja de herramientas, como broma, y como símbolo de que la construcción del hogar se hace con manos y no con tarjetas de crédito. Los aplausos, las risas y las pequeñas conversaciones dibujaron un mapa de aceptación paulatina. La integración de ambas familias no fue instantánea ni perfecta. Hubo que aprender nombres, costumbres y pequeños códigos, pero la rutina, esa disciplina de la vida diaria, hizo su trabajo sanador. Emiliano aprendió a cocinar platos que a Isabela le gustaban, a dejar las llaves en el mismo cesto y a no hablar de la empresa en cada cena. Isabela aprendió a delegar, a tomar algún descanso sin sentir que su dignidad peligraba y a aceptar ayuda que ya no venía con condiciones implícitas. Los niños fueron el motor constante de esa consolidación. Sus fiestas de cumpleaños conjuntas, los juegos en la calle y la forma en que compartían meriendas, la lonchera de Spider-Man siempre presente, establecieron la normalidad que tanto costó construir. Lucía, con su equilibrio natural, organizó salidas donde todo el mundo era bienvenido.
Mateo, al final, dejó de ser el guardián implacable para convertirse en aliado en las actividades escolares. Hubo también un gesto público que cerró el ciclo de sospechas. Emiliano, en presencia de la comunidad escolar, hizo una intervención breve para agradecer la paciencia y la oportunidad de demostrar que las cosas pueden repararse con el tiempo. No habló de donaciones como moneda de redención, sino de la necesidad de escuchar y de aprender. Aquello fue recibido con la sorpresa de quienes habían asistido al inicio de la historia. El voto de humildad de un hombre acostumbrado a mandar, que ahora pedía permiso para pertenecer. Con el paso de los meses, la familia ensamblada fue consolidándose. Las fotos en las repisas fueron múltiples, y no siempre pulcras. Imágenes de parque con barro, de meriendas con migas en la mesa, de un reloj de escritorio que seguía llevando la inscripción que Emiliano había colocado años atrás, y que ahora parecía tener otro sentido. Se cultivó una vida basada en la elección diaria, elegir estar, elegir perdonar, elegir construir. Al final, el encuentro que había empezado como enigma dejó a muchos atónitos por una razón sencilla. No fue una fábula de redención inmediata, ni un cuento donde el dinero resolvía el daño. Fue más bien la exhibición de que el arrepentimiento sincero, la constancia y la voluntad de reparar pueden crear una segunda oportunidad real. Hubo quienes criticaron, quienes aplaudieron y quienes observaban con cautela. Pero lo más importante fue que frente al árbol de aquel parque, dos adultos se comprometieron a caminar juntos y a permitir que sus hijos crecieran no solo como testigos, sino como participantes de una familia que se eligió día a día. La tarde en que la comunidad celebró por última vez ese momento simbólico, la lluvia, como antaño, apareció a modo de epílogo. No fue una lluvia de drama, sino una limpieza que invitaba a cambios. Los niños se revolcaron en el lodo, Sofía y Diego se rieron con la desfachatez de quienes saben que la vida es juego, y Emiliano, sin pretensiones, se puso a sacar barro de las botas como si fuera la tarea más natural del mundo. Isabela, al verlo, no sintió la necesidad de juzgar, sintió alivio. Y así, lo que empezó como un encuentro enigmático en un aula, con una carpeta que se abrió y unas plumas que volaron, culminó en la construcción cotidiana de una familia que supo, con la paciencia de la rutina y la honestidad del diálogo, transformar la sorpresa en estabilidad. No hubo gestos escandalosos ni giros de película. Hubo trabajos compartidos, cenas sencillas, abrazos en el descanso del día, y la aceptación de que algunas heridas necesitan tiempo, no atajos. Si te ha conmovido esta historia, valórala del 0 al 10 en los comentarios y cuéntanos si crees que las segundas oportunidades merecen esa confianza. Suscríbete para más relatos como este y acompáñanos en la próxima historia.